Como filóloga y lingüista, debo decir que la Biblia es un libro fascinante. Es un libro que esconde enormes secretos sobre nuestra historia, pero ha sido sistemáticamente manipulado y utilizado para el adoctrinamiento de las masas. En los siguientes minutos voy a hablarles específicamente de una palabra bíblica que es esencial comprender para poder darse cuenta de uno de los engaños más grandes de la historia. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión. Dice la traducción convencional de Génesis 1:1 en prácticamente cualquiera de las versiones de la Biblia destinadas al público. Sin embargo, en el texto hebreo original, en la misma línea, no se lee Dios, sino que su lugar lo ocupa una curiosa palabra: Elohim. Cuando las personas leen la Biblia, encuentran la palabra Dios a lo largo de sus muchas páginas. Lo que no saben, y algunos no quieren saber, es que la Biblia, en su texto original, no habla de un ser llamado Dios. La Biblia habla de Elohim y de un tal Jehová o Yahvé, según la versión. La palabra Dios fue solo una traducción sacada de la manga. Hay cientos de interpretaciones y explicaciones, tanto de exégetas como de teólogos y pastores, sobre la función de la palabra Elohim en los textos bíblicos. Y es que no solo aparece en ese primer versículo del primer capítulo del Génesis, se encuentra en una gran diversidad de textos del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones solo, y en otras acompañando el término Yahvé. Pero aunque tradicionalmente se ha traducido la palabra Elohim por la palabra Dios, hay dos hechos irrefutables. Primero, Elohim es en realidad un término plural, no singular. Y segundo, nadie sabe con certeza qué significa. Lo que sí es seguro es que no significa Dios. Para comprender la importancia de estos detalles, primero aclaremos que los textos más antiguos de la Biblia fueron probablemente escritos entre el siglo X y el siglo VIII antes de nuestra era, y que el término Elohim proviene precisamente de muchos de esos textos más antiguos. En ellos, Elohim indica claramente un plural, o sea, varios sujetos. En otras palabras, los autores originales de esos textos hablaban de un grupo de seres, no de un ser único, y mucho menos de un Dios. Aún más, el término Elohim viene acompañado de su correspondiente artículo. Sería los Elohim, no el nombre de alguien. Sin embargo, en el siglo VI antes de nuestra era, la religión judía, por razones que dejaré para otro video, ya se había conformado en torno a la creencia en un Dios único, y todo cuanto escribían los sacerdotes o escribas judíos iba acorde con esa creencia. Entonces, cuando tomaron los antiguos textos para compilarlos y formar el conjunto de las escrituras religiosas de su pueblo, comenzaron a editar y reescribir aquellos que contuvieran el misterioso término Elohim, de manera que cada forma verbal que lo acompañaba fuera singular. Así, en vez de leerse los Elohim dijeron o los Elohim llamaron, los editores judíos hicieron que se leyera Elohim dijo o Elohim llamó. Y este trabajo
de edición, modificación, reinterpretación, reescritura y compilación, se mantuvo hasta que se conformó el canon de la Biblia hebrea hacia el siglo IV antes de nuestra era. De esta forma, dado que la Biblia hebrea había sido editada para reflejar una doctrina teológica específica, la del monoteísmo judío, ninguno de los exégetas y comentadores de la Biblia posteriores cuestionaron la falta de concordancia entre la palabra Elohim, plural, y los verbos en singular, ya que para ellos la disonancia gramatical no era relevante. Lo más importante para ellos era mantener una línea ideológica y teológica muy específica, la cual fue seguida después con las traducciones al griego y al latín y naturalmente a las lenguas modernas. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? En el texto hebreo original, el término Elohim, como dije antes, es un sustantivo plural masculino, o sea, es un ellos, no un él. Pero a pesar de esto, las traducciones convencionales no solo lo singularizan, sino también en muchas ocasiones lo traducen por Dios, siguiendo una tradición desde los tiempos en que la Biblia fue traducida al griego. Hay muchos ejemplos de que el texto bíblico en realidad habla de un grupo de seres y no de un ser único, como es el caso de Génesis 3:22. En las Biblias convencionales dice: "Y dijo Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros", cuando en realidad en el texto original dice: "Y dijo Jehová el de los Elohim, ahora el hombre es como uno de nosotros". Y nótese que dice uno de nosotros. También es el caso de Génesis 20:13. En muchas Biblias dice: "Dios me hizo salir", cuando en el texto original dice: "Los Elohim me hicieron salir". Y los ejemplos continúan a lo largo de varios textos bíblicos. Sin embargo, aún muchos expertos de la Biblia insisten en negar lo evidente, que los textos originales del Antiguo Testamento dicen algo muy distinto a lo que siempre se ha enseñado, y que estos Elohim no son una referencia a un Dios, ni mucho menos a un Dios único. ¿Qué eran entonces? La verdad es que aún hoy en día nadie sabe con certeza qué significa Elohim. Las teorías abundan con base en las posibilidades que ofrece la raíz de la palabra Elohim. Algunos proponen que significa los poderosos o los brillantes. Otros proponen que significa los jueces, los gobernantes o los santos. Lo que sí es claro es que no se trataba de seres incorpóreos, sino de entidades definidas con cuerpo y rostro. Obviamente hay quienes sostienen la tesis del origen extraterrestre de los Elohim y suelen señalar las enormes similitudes que hay entre las historias más antiguas de la Biblia y otras historias de culturas de la región, como la sumeria o la babilónica, que mencionan entidades poderosas venidas del cielo, como los Anunnaki de los sumerios. Los proponentes de esta teoría incluso aseguran que los Anunnaki y los Elohim eran los mismos, y es posible. Sin embargo, la Biblia no es más explícita en este sentido. No hay nada en ella que asegure que este es el sentido correcto, así que es solo una teoría. Igualmente, los Elohim podrían haber sido seres humanos más avanzados de alguna antigua civilización perdida en alguna catástrofe. No podemos negar la enorme similitud que hay
entre las leyendas y mitos de muchas partes del mundo y los textos bíblicos, en los que se mencionan seres poderosos o brillantes, capaces de grandes proezas, como las que ejecutan los Elohim en las historias bíblicas. Sin embargo, aunque resulta muy interesante, esta teoría es solo una posibilidad, porque la Biblia no es más explícita. ¿Qué eran o quiénes eran los Elohim? Fuera de interpretaciones ideológicas o teológicas, lo que resulta evidente es que no era un término para referirse a un Dios único y trascendente, sino a una pluralidad de seres, y que su significado real permanece escondido en el tiempo. Ha sido la persistencia dogmática de los llamados expertos de la Biblia, así como de los traductores convencionales y obviamente de las iglesias, la que ha mantenido a la humanidad engañada con respecto a este importante término. La Biblia, como bien lo ha señalado en su trabajo filológico el traductor Mauro Viglino, no habla sobre Dios, no es un libro sagrado. La Biblia habla sobre un grupo de seres conocidos como los Elohim, y sobre uno en particular, Jehová o Yahvé. La traducción, o más bien la sustitución, del término Elohim por la palabra Dios ha sido, al igual que con otras palabras de la Biblia, solo una descarada manipulación para imponer una línea ideológica y teológica específica. Así que aunque a muchos les sorprenda o incluso les indigne, la verdad es que no hay Dios ni siquiera en la Biblia. Lo que sí hay son los Elohim. Para unos, Dios. Para otros, un demonio o un falso Dios. Para otros más, un ser poderoso, quizá extraterrestre. Y para muchos otros, el producto de la imaginación. ¿Quién o qué fue realmente Yahvé? El nombre Yahvé o Jehová es, en primer lugar, el resultado de una convención. En los antiguos textos bíblicos hebreos, lo que aparece para referirse a esa figura son 4 letras, que transcritas al alfabeto latino corresponden a YHWH o YHVH. Estas 4 letras, que luego recibieron el nombre de tetragramatón, el cual ha sido ampliamente utilizado en los círculos místicos y esotéricos, permanecieron durante mucho tiempo sin una pronunciación oficial, ya que, dado que para los judíos estaba prohibido pronunciar el nombre de su Dios, y dado que los textos antiguos hebreos carecían de vocales, no se sabía en realidad cómo pronunciar ese nombre. Fue en la Edad Media cuando los hebraístas agregaron las posibles vocales para ese nombre. De ahí tenemos por un lado Yahvé y por el otro Jehová. Cabe aclarar aquí que para los grupos disquenósticos de hoy, Yahvé y Jehová no son lo mismo. Para ellos, Yahvé es un demonio perverso y Jehová es el creador. ¿De dónde sacan la diferencia? Pues de su ensalada de conceptos y de una total ignorancia. Y ni les cuento la explicación que hacen de las 4 letras hebreas de Yahvé, porque muchos van a creer que soy yo quien afirma esa tontería. Ya muchos de ustedes saben lo que pienso de los grupos disquenósticos. Por su parte, para el antiguo gnosticismo, el que surgió en el siglo II de nuestra era,
Ese ser que hoy llamamos Yahvé o Jehová, para ellos no había diferencia, era el demiurgo, o sea, ese ser malévolo que creó el mundo material en el que, según ellos, estamos atrapados. Se trata de una interpretación teológica propia que encajaba con sus creencias y ficciones. De esa corriente de pensamiento viene todo el tema de los arcontes, que según muchos de aquellos grupos gnósticos históricos nos mantienen prisioneros. Y de ahí el tema de la Matrix, que tiene obsesionados a los más conspiranoicos de hoy en día. Asimismo, es notable cómo diversos grupos cristianos de hoy en día pretenden separar el cristianismo de la figura de Yahvé, quizá porque lo encuentran demasiado violento para su gusto. Pero no comprenden que sin Yahvé no hay Antiguo Testamento, y sin Antiguo Testamento no hay Jesucristo ni cristianismo. Así que, les guste o no a los cristianos que rechazan a Yahvé, la figura de Jesucristo está ligada a la de Yahvé. El caso es que el misterio de Yahvé es mucho más grande que su nombre o las interpretaciones gnósticas. Su naturaleza, su conducta, su manera de interactuar cambia de un texto bíblico a otro texto bíblico. Así que, mientras en algunos textos es un ser violento y cruel, en otros es alabado como misericordioso y protector. O sea, la propia figura del Yahvé bíblico cambia de acuerdo con la interpretación que haga el autor en cuestión. Recordemos que la Biblia es un conjunto de textos escritos por diferentes autores a lo largo de mucho tiempo. Esto da a entender que bien podría tratarse de una figura mítica o legendaria, o bien de un ser real visto diferente por diferentes ojos. Y esto también muy posiblemente confunde a muchos lectores y hace que crean erróneamente que había dos seres, Yahvé y Jehová, cuando en realidad se trata del mismo. Podría tratarse de una figura imaginaria creada para efectos de cohesión de grupo y uniformidad religiosa. Siempre existe la posibilidad de que fuera pura invención de los escribas judíos de los siglos VI y V antes de la era común, que se hubieran basado en historias y tradiciones más antiguas para forjar una imagen adecuada que sirviera de cohesión de pueblo entre los judíos exiliados de Babilonia. De hecho, una de las tradiciones que más resuenan como posible fuente de inspiración para los autores bíblicos es la sumeria, donde muchos han destacado la semejanza entre la figura de Enki y la del Yahvé bíblico. Ahora bien, aunque los escribas judíos de los siglos VI y V antes de la era común se hubieran inspirado en historias de otros pueblos para acomodar, editar y reescribir pasajes de los textos hebreos, también existe la posibilidad de que Yahvé no fuera puramente ficticio, sino un ser real que se había alzado como líder en una época remota. Y lo mismo podría decirse de Enki y otras figuras similares, por cierto. Claro que con el paso de los siglos, o incluso de los milenios, cualquier figura puede ser divinizada o demonizada. Pueden inventarse muchas proezas o muchas desgracias en su nombre. De manera que también es posible que los relatos sobre Yahvé fueran inexactos o directamente ficticios, aunque él hubiera existido de verdad. ¿Cuánto no se ha dicho de figuras públicas hoy en día que después resulta totalmente falso o inventado? ¿Qué dijo tal? ¿Qué hizo tal? Y después resulta que no fue así. Pues imagínense qué sucedería
con una figura que haya vivido hace 5.000 o 6.000 años, o quizá más, y que de generación en generación y de pueblo en pueblo se haya ficcionado sobre ella. Después de todo, se encuentran inscripciones relativas a Yahvé en la cultura ugarítica, que es más antigua que la cananea, en las que aparece, por cierto, con una consorte, Asherah. Por otro lado, la posibilidad de que Yahvé haya sido un ser extraterrestre con conocimientos avanzados no deja de ser interesante. Y no podemos negar que una lectura no religiosa de los textos del Antiguo Testamento podría sustentarla. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos las palabras hebreas ruach y kabod, que, según la interpretación teológica hebrea, corresponden a espíritu y gloria, respectivamente. Pero sin el ropaje teológico, la palabra hebrea ruach no es espíritu, sino viento o algo que se mueve en el viento, y kabod no significa gloria, sino que hace referencia a un objeto material pesado y de gran poder. Así que, leyendo los textos bíblicos sin creencias religiosas, parece que esas palabras se refieren a un objeto volador. Es una posibilidad. Nomás comenzando el Génesis, nos encontramos una frase que en su traducción usual dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas», cuando en realidad dice: «Y el Ruaj de los Elohim se movía sobre la faz de las aguas». La verdad es que da mucho que pensar. Y aún más si encima tomamos en cuenta el pictograma sumerio para el sonido Ruaj. En fin, que este y muchos otros datos han hecho que varios estudiosos consideren que efectivamente Yahvé era un extraterrestre. El problema es que esto también da pie a muchas teorías que no se sostienen. Para mí, aunque no descarto la posibilidad de que Yahvé, de haber sido real, haya sido de origen extraterrestre, hay otra posibilidad que muchos no toman en cuenta, y es que nuestra historia en este planeta es mucho más antigua de lo que se cree, y que bien pudo haber habido tecnología avanzada humana en el pasado, desarrollada por civilizaciones humanas que desaparecieron y prácticamente no dejaron rastro. En este caso, Yahvé y los otros Elohim pudieron haber sido seres humanos con conocimientos avanzados que habrían conservado algo de esa tecnología, como el Ruaj y el Kabod. Lo que sí es un hecho, aunque a muchos les moleste, es que Yahvé o Jehová no es el creador ni mucho menos Dios. Fue deificado por la teología, tanto rabínica como cristiana. Cuando se lee el texto bíblico con cuidado, no traducido y sin dogmas religiosos, vemos que Yahvé era uno de varios Elohim. Ya hablé de eso en otro video. Y que tanto si era humano como si no, se trataba de un ser con conocimientos avanzados en ciertas materias. Puede que haya sido cruel, tiránico o violento, pero también puede ser que sus acciones hayan sido malinterpretadas. Lo que sí podemos afirmar es que de Dios no tenía nada, y que cualquier interpretación que lo presente como tal sigue dependiendo de la tradición teológica y religiosa judeocristiana, que es producto, al fin y al cabo, de la imaginación humana. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.